Iniciamos esta noche, hermanos, el estudio de las 5 solas de la Reforma Protestante, y para eso vamos a iniciar haciendo una introducción, porque si hablamos de una vez de las 5 solas posiblemente nos confundamos o no entendamos hacia qué nos estamos refiriendo. Para eso vamos a hacer una introducción, así que esta noche solo va a ser la introducción para poder informarnos de qué se tratan las 5 solas. Son, como le decía, una serie de doctrinas que se formularon a partir del siglo XVI hasta el siglo XX. Son 5 principios doctrinales que nosotros debemos de conocer para poder estar fundamentados en la palabra del Señor. Así que vamos a iniciar con la introducción esta noche, esperando pongamos atención en los más mínimos detalles. Vamos a iniciar haciendo una reseña histórica de la iglesia desde el principio, desde que Cristo murió y resucitó hasta el siglo en el que ahora nosotros nos encontramos, siglo XXI en el cual nosotros estamos. Así que voy a pedirle de su atención y voy a tratar la manera de en tan poco tiempo poder resumir 20 siglos de historia, hermano. Desde que empezó la iglesia hasta nuestra actualidad. ¿Qué ha pasado con la iglesia durante todo este tiempo atrás? Para que entendamos qué es la reforma, tenemos que entender la historia. Porque algunos pueden decir que la reforma es una religión que surgió en el siglo XVI, 1521, pero no. Sino que los reformadores lo que quisieron fue volver a la Biblia nuevamente. Así que vamos a empezar la historia, una breve reseña de la historia para que podamos contextualizarnos con estos 5 principios de doctrina reformada que son las 5 solas. ¿Alguien se acuerda? Yo la mandé al grupo. Sola Escritura, dijimos, sola Fide, sola Gratia, solus Christus y soli Deo Gloria. Están en latín, que significa sola, solo. Por ejemplo, sola Escritura, solo en la Escritura es lo que quiere decir. Sola Fide, solo por fe. Sola Gratia, solo por gracia. Solus Christus, solo Cristo. Y soli Deo Gloria, solo a Dios sea la gloria. Así que empecemos, hermanos. Estamos ahorita en la muerte y resurrección de Cristo, donde inicia la iglesia. La iglesia empieza a ser, hermanos, oprimida. Aún Jesucristo murió bajo el imperio romano. Los judíos lo entregaron, pero los judíos estaban bajo el imperio romano. Y desde que Jesús estuvo presente, el imperio romano tenía el poder, hermanos. Y cuando Jesús muere, Él prepara a sus apóstoles. Los apóstoles preparan a discípulos, a pastores. Y la iglesia comienza a avanzar en la historia. Y durante la iglesia va avanzando, el imperio romano está persiguiendo a los cristianos. Llegamos al siglo II, al año 200, la iglesia está padeciendo persecución. ¿Recuerdan cuando el imperio romano a los cristianos los metía a un circo, hermanos, donde eran devorados por bestias salvajes? Esto es parte de la historia que creo que nosotros conocemos. Los cristianos eran llevados y públicamente torturados por creer en Jesucristo, por creer que Jesús era el Señor. Y así va pasando la iglesia hasta que llegamos al tercer siglo. Año 300, la iglesia sigue siendo perseguida. Estamos ya en el año 300 después de la muerte de Cristo. Y lo que sucede puede ser que aparentemente, superficialmente parezca algo bueno, pero en realidad fue algo muy catastrófico, algo muy fatal para la esencia del evangelio que Cristo había dejado. Y es que la iglesia está siendo perseguida cuando entra a gobernar el emperador romano llamado Constantino. Entre el año 300 y 400, Constantino hace algo, hermano. Un gobernador, un emperador pagano que entró a gobernar
Espero no ir muy rápido, que ustedes vayan agarrando. Y él empezó a gobernar. Y el Imperio Romano estaba en guerra en ese momento. Y un día Constantino está viendo hacia el cielo y narra en su biografía que él vio en el cielo una señal de una cruz. Y además de la señal de la cruz, él oyó una voz que le dijo: con esta cruz vencerás. Y como estaban en guerra contra sus enemigos, él asumió que era Dios quien le estaba diciendo que con los cristianos sí podía vencer. Porque los cristianos se identificaban con la cruz. Recuerda que Pablo decía: la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas para nosotros esto es poder de Dios. Entonces, la cruz identificaba a los cristianos en el tercer siglo, en el año 300. Y al ver Constantino, hermanos, esta supuesta revelación que él tuvo en el cielo, él asumió que tenía que hacer una alianza con los cristianos. Entonces, como empezaba a gobernar en el Imperio Romano, él revierte los papeles. Y ahora, la idea que se le ocurre a él es que los cristianos ya no van a ser perseguidos, sino que ahora Constantino profesa una falsa conversión, diciendo que se ha convertido al cristianismo, pero en realidad seguía siendo un emperador pagano. Sus intereses no eran religiosos, no eran espirituales, sus intereses eran políticos, porque él veía que los cristianos eran capaces de morir por el evangelio, y que por más persecución que había, en vez de que se acabaran, más se multiplicaban los cristianos. Entonces él planeó esta estrategia y dijo: qué bueno está si yo me uno a ellos y ellos me ayudan en la guerra que ahorita tengo para poder vencer a mis enemigos. Entonces Constantino dice: ahora hay un nuevo decreto. Ahora ya no se va a perseguir a los cristianos, sino que yo soy cristiano también. Y el nuevo decreto es: hoy vamos a perseguir a aquel que no quiera ser cristiano. Y lo que hace Constantino es, hermano, que instituye el cristianismo como la religión oficial del Estado de Roma. Y ahora empieza la persecución para los paganos que no querían convertirse al evangelio. ¿Qué es lo que pasa cuando sucede esto, hermanos? Lo que pasa es que la gente se vuelve religiosa. Antes de eso, los cristianos que profesaban y confesaban con su boca ser seguidores de Jesucristo, ellos no había falsedad porque sabían que eran torturados a causa del evangelio. Pero ahora que están siendo obligados a venir al cristianismo, lo que pasa es que iba gente que ni siquiera entendía qué era el evangelio. Había gente que ni siquiera tenía el más mínimo interés en Jesucristo, pero por salvarse del gobernador del Imperio Romano, ellos decían: soy cristiano. Y toda la gente empezó a hacerse cristianos, pero nada más de labios. En su corazón no había una transformación. Hermano, esto fue venenoso lo que este hombre hizo. Unió la política con la religión, y eso no se puede hacer. Los fines del evangelio son lo espiritual, pero cuando el evangelio, hermano, se une a la política, ahí lo que hace es diluir la verdadera esencia del evangelio. Y no hay un evangelio diluido que sea aprobado por Dios, sino solamente el evangelio puro basado en su bendita palabra, hermanos. Lo que sucede entonces es: la gente que no quiere convertirse al cristianismo empieza a ser perseguida. Y en el año 500, aproximadamente en el siglo número 5, se instituye la Iglesia Católica. Se funda la Iglesia Católica. Y ahora aquellos cristianos son cambiados al nombre de católicos, porque la palabra católico significa universal. Como que dijo: somos una sola iglesia. Le pudiéramos llamar un ecumenismo a esto. Somos una sola iglesia, todos pertenecemos a la misma iglesia. Entonces viene en el año 500 aproximadamente, en el siglo 5, se funda la Iglesia Católica como la iglesia del Estado.
Y aquí es donde empieza la Edad Media que nosotros conocemos, o la era medieval. Desde el año 500 empieza la Edad Media. Lo que sucede a partir del año 500 es que la Iglesia Católica se une con la política y empiezan, hermanos, a soterrar o a enterrar la Biblia, la inspirada e inerrante palabra del Señor. Empieza, hermanos, a quedar enterrada bajo tradiciones papales, bajo, hermanos, ideas que de la silla papal venían para la iglesia. En otras palabras, la iglesia ya no se guió por su palabra, sino que empezó a ser gobernada por la tradición, empezó a ser gobernada por las ideas que al Papa se le ocurrían, las establecía. El Papa llegó a valer su palabra como que si fuese la palabra de Dios. Y hasta ahora en la actualidad se cree de los católicos que el Papa es infalible, que el Papa es perfecto, que el Papa no se puede equivocar. Y un decreto que el Papa lo ponga se toma y se pone al nivel de la palabra del Señor, de la escritura del Señor. Por eso usted va a ver en la iglesia tradiciones. Ahí es donde surgen todas estas cosas que no están en la Biblia, el bautismo de niños. Porque a los papas se les ocurrió poner el bautismo de niños y atraparlo ya desde la niñez por medio del bautismo. Se les ocurrieron tantas cosas que no estaban en la palabra del Señor. Aquí empieza esta Edad Media conocida también como la época del oscurantismo, donde no había luz del evangelio verdadero, donde todo era tinieblas, porque lo único que puede alumbrar a la humanidad es esta lámpara, es la palabra del Señor. Pero no había palabra de Dios por 1000 años, por 10 siglos, sino solamente tradiciones. Y quien tenía escritos, hermanos, de la Biblia, eran los nobles, eran personas que tenían un nivel social alto, eran personas también del clero católico. El clero es el liderazgo, entre ellos van monjes, entre ellos van curas y todo eso. Cuando digo el clero me refiero al liderazgo de la iglesia católica. Ellos sí podían tener escritos, pero no les convenía que la gente tuviera escritos, porque iban a ver que no había verdad en lo que ellos decían que era la iglesia. Y así nos remontamos por 10 siglos en una época de oscuridad, en una época donde no había palabra de Dios, una época donde la gente andaba en tinieblas, una época donde la gente se dejaba llevar por lo que los papas decían, por las tradiciones que ellos establecían. Y la iglesia católica empezó a enriquecerse, empezó a hacer de la suya. Los campesinos en Inglaterra eran los que, hermanos, sufrían. Los campesinos no tenían en ningún momento oportunidad de poder leer las escrituras. Y esa era la realidad que la iglesia vivió durante todo ese tiempo. ¿Y por qué llamamos reforma? Porque la iglesia verdadera se deformó. Eso ya no era cristianismo, eso era religión y sigue siendo religión hasta el día de hoy. Por eso es que los católicos dicen, la primera iglesia que Cristo fundó fue la iglesia católica apostólica romana, dicen ellos, diciendo que el primer papa fue Pedro, falso. Fue Urbano II en el siglo X, entre el 10 y 11, que atribuyó ese nombre de papa, no porque antes se llamaban obispos. Desde el siglo V hasta el siglo X se conocían como obispos. Pero a Urbano II se le ocurrió decir papa. Yo no sé por qué se le ocurrió. Hubiera dicho cebolla o zanahoria mejor. Entonces, hermanos, la iglesia, el verdadero evangelio se deformó. No se conocía. La gente andaba en oscuridad. Pero aquí viene un acontecimiento del cual Dios tenía en su perfecta y santa voluntad permitir esta serie de acontecimientos para que la humanidad volviera a conocer
el evangelio verdadero nuevamente. Y por eso vamos a hablar de los reformadores, no para exaltarlos ni darle alabanza. Fueron hombres que Dios usó imperfectos como nosotros, imperfectos como Pablo, como Pedro, como los apóstoles, pero hombres imperfectos y sencillos que Dios se dignó de usar para poder, hermanos, reservar su verdad, para poder conservar su verdad, para que la gente esté informada del verdadero Dios. Pasa toda esta época del oscurantismo, pero en el año 1517, un 31 de octubre, el máximo exponente de la reforma llamado Martín Lutero hizo algo de lo cual él no se esperaba los resultados que trajo, hermanos. Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517, clava en las puertas de la iglesia de Wittenberg en Alemania un escrito titulado Las 95 tesis de Martín Lutero. Las 95 tesis de Martín Lutero. ¿Sabe qué significaba las puertas de la iglesia en este tiempo? Era una forma de poder postear la información para la ciudad. Ahora nosotros utilizamos el Facebook, las redes sociales, YouTube, el internet para poder informar a otros. Pues digamos que en ese tiempo el muro para poder informar, para poder poner un anuncio que se hiciera público y viral, eran las puertas de la iglesia. En las puertas de la iglesia la gente ponía lo que quería que el pueblo se pudiera informar. Y ahora es, si no me equivoco, 9 de octubre. El 31 de octubre de este mes, hermanos, se cumplen 503 años de que ese hombre llegó a las puertas de la iglesia y clavó las 95 tesis. ¿Con qué intención lo hizo? Con la intención que la iglesia católica volviera al principio de la palabra, que habían, hermanos, cosas que se hacían de las cuales Martín Lutero no estaba de acuerdo, y la intención de él nunca fue dividir la iglesia. La intención de él fue que la iglesia volviera a los principios bíblicos. Así que pudiéramos hablar de muchos reformadores, muchos personajes que formaron parte de la historia, pero el que causó la más grande diferencia fue este hombre llamado Martín Lutero. Hermanos, y vamos a hablar un poco de su biografía. ¿Quién era Martín Lutero? En el año 1501, Martín Lutero comienza a estudiar en una escuela llamada, en la ciudad, de Erfurt. Martín Lutero empieza a estudiar ahí, empieza a estudiar leyes, derechos. Su padre siempre quiso que Martín Lutero fuera alguien instruido, alguien preparado en las leyes. Y su padre hizo lo posible para que este joven pudiera levantar el nombre de su familia. Y este joven empieza a estudiar. Empieza a estudiar derecho, pero un día cuando vuelve a su casa pasa algo. Y es que había una tormenta eléctrica y él pasaba por el bosque en su caballo para regresar a su casa. Había una tormenta eléctrica en ese momento cuando de pronto cae un rayo tan cerca de él. Y sonaban, hermanos, los truenos en el cielo. Y Martín Lutero se turbó. Y al ver que cayó un rayo cerca de él, él hizo una promesa y dijo: si tú me permites vivir, me voy a hacer un monje. Y salió de esa tormenta y llegó a su casa. Y él en su superstición dijo: pues esta era la voluntad de Dios, que yo me convierta en un monje católico. Entonces él deja el estudio de las leyes, de lo que su padre quería que fuera, y se mete al monasterio. Entra al monasterio en 1505, preparándose para ser un monje agustiniano.
Él deja su carrera de derecho, de leyes, y entra al monasterio para poder prepararse como monje en el año 1500. Al año 1507 ya es ordenado como sacerdote Martín Lutero. Al año 1507, 2 años de preparación y ya es ordenado por la iglesia como sacerdote. Al dar su primera misa, Martín Lutero, como hace creer la iglesia católica que la hostia es el cuerpo de Cristo y que el vino es la sangre de Cristo, Martín Lutero tenía una verdadera devoción por Dios. Y al dar su primera misa, él tiene la hostia en su mano. Él siente, él tiene allí y piensa que es el cuerpo de Cristo literalmente. Él se turba porque dice, tengo el cuerpo de Cristo en mi mano y la sangre de Cristo. Y él derrama, hermanos, el vino sobre aquello que estaba preparado para llevar a cabo la ceremonia. Y echa a perder su primera misa. Porque Martín Lutero tenía unos ataques con su interior, con su conciencia. Y en el año 1507 echa a perder su primera misa. Él estaba turbado porque él tenía la imagen de un Dios que estaba airado contra él todos los días de su vida. Él tenía la imagen de un Dios que era un padre que estaba esperando una falla en él para poder poner un juicio. La crianza que tuvo, la formación que tuvo Martín Lutero por su padre fue una formación muy rígida, hermanos. Y eso mismo había hecho que Martín Lutero en su juventud pudiera tener una mala imagen de su padre y de igual manera de Dios él tenía una mala imagen. Y él no hallaba paz. Él empezó a confesar sus pecados y pasaba 3 horas confesando sus pecados. Y él sentía que nunca terminaba de confesar sus pecados. Y terminaba de confesarlos y caminaba. Y cuando había pegado unos 10 pasos, daba la vuelta y decía, Padre, se me olvidó un pecado, 2 pecados más que tengo que confesar. Él se sentía tan sucio, él se sentía tan alejado de Dios, que lo que él esperaba solamente era el juicio de parte de Dios. Y a él se le había hecho creer que las palabras donde dice la justicia de Dios en la Biblia era el juicio que Dios iba a poner sobre él. Entonces en él había crecido, hermano, una turbación en su conciencia que él decía, no soy perfecto. ¿Y cómo puedo llegar a agradar a Dios si él exige que yo sea perfecto? Es imposible poder ser perfecto para agradar a Dios, porque todos los días peco y todos los días fallo. Y en un momento dijo, qué injusto es Dios. Y él dijo, Dios, te odio, dijo en un momento, porque yo te quiero amar, pero tú no me amas. Por más que yo quiero sacrificarme para amarte, tú me quieres poner juicio y me quieres matar, y lo que quieres es destruirme. Esto llevó a los que estaban arriba de Martín Lutero a ponerlo a estudiar. Y en el año 1509 ahora, él tiene una licenciatura en Biblia. Aquí empieza lo bueno, hermano. Porque cuando volvemos a la palabra del Señor, nuestra conciencia, nuestra mente empieza a ser alumbrada. Nuestra vida empieza a ser limpiada por la palabra del Señor. En 1509, él logra tener una licenciatura en Biblia. Empieza a estudiar teología. Para el próximo año, 1510, se da una oportunidad tan esperada por Martín Lutero, y era visitar Roma. Porque para ellos Roma era como llegar a la Nueva Jerusalén, donde todo era pura santidad y devoción para Dios. Y él fue el representante de la iglesia de Wittenberg en Roma. Él fue para representar esa iglesia, y cuando él llega a Roma, él se junta con la sorpresa que no era como él esperaba. Todo, hermano, era corrupto, todo era depravado. Aún los líderes católicos, el clero católico, estaba contaminado con las cosas del mundo. Martín Lutero se decepcionó al llegar y ver, porque él pensó que en Roma había una pureza y una santidad perfecta, pero llega a ver que era todo lo contrario. Y esto decepciona
totalmente a Martín Lutero en 1510. En 1511 es transferido al monasterio agustiniano de Wittenberg. Y él ya está ahí. Entonces Martín Lutero empieza a entrar a la Biblia, a tener conocimiento de la Biblia. En 1512, ahora tiene un doctorado en teología. Él se fue preparando. Él abandonó sus estudios académicos porque él quería ser un buen monje. Él tenía la intención de servirle a Dios, pero no había otra que la iglesia católica como la iglesia cristiana para este tiempo. No había otra. Entonces él obtiene un doctorado en teología. En el año 1513, él empieza como maestro en Wittenberg y empieza a enseñar el libro de los Salmos. En 1513 él empieza a enseñar como maestro el libro de los Salmos. En 1515 él comienza a enseñar la carta a los romanos. Él empieza a prepararse para dar la carta a los romanos a sus estudiantes. Y cuando Martín Lutero llega al capítulo 1, versículo 16 y versículo 17, estas palabras escritas en la Biblia causan un impacto en la vida de Martín Lutero, y en su conciencia estuvieron resonando las siguientes palabras: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y estas palabras marcaron su vida, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esas palabras causaron en Martín Lutero algo, hermano, en su interior. Y él está como maestro enseñando esto. Y él desde ese momento empieza a hablar que la salvación no era como la iglesia católica lo establecía. La iglesia católica ha enseñado siempre que la salvación es por obra, que tienes que ser parte de los sacramentos que se hacen ahí para poder obtener la salvación, y que tus buenas obras te hacen llegar a un estándar en el cual Dios te puede aprobar para darte su gracia y tomarte en adopción como su hijo. Eso era lo que Martín Lutero pensaba. Pero cuando llega a estos versículos, él se da cuenta que el justo por la fe vivirá. Y él empieza a ver que no son las obras, sino que es la fe en Cristo Jesús la que nos da la salvación en el evangelio. Y él empieza a contradecir ahora en sus clases a los estudiantes que él tenía. Empieza a contradecir lo que los papas enseñaban, lo que los líderes católicos enseñaban. Él empieza a contradecir todas las falsas enseñanzas. Empiezan, hermanos, los líderes católicos a poner la atención en el famoso maestro de teología de Wittenberg, llamado Martín Lutero, que se atreve entonces a interrogar los dogmas puestos por los papas. En 1516, Martín Lutero está dando, hermano, clases y el estudio de la carta a los Gálatas. Y esta carta ayuda también a alimentarse, para darse cuenta que las tradiciones no son para la iglesia, sino es que están dirigidas en su palabra. Él empieza a ver en Gálatas que Pablo está reprendiendo a sus hermanos porque están volviendo a judaizar la iglesia y se están dejando llevar por las tradiciones. Y al ver que la iglesia católica hace lo mismo, que se deja llevar por las tradiciones, él empieza, hermano, a darse cuenta más y a alimentarse más bíblicamente, y a poder concluir que es falso todo lo que el catolicismo romano está enseñando. Amén. Luego, en ese mismo año,
él sigue, en 1517, un año después, él enseña la carta a los hebreos. Y él se da cuenta que Jesús es el sacerdote, hermanos. Él es nuestro Salvador y no hay otro. Y parece que la Biblia que él está dando, hermano, está enseñando a sus alumnos, contradice todo lo que la Iglesia Católica Romana decía. Y en ese mismo año, en 1517, él tiene la oportunidad de volver a visitar Roma. Y va otra vez, ya como un doctor en teología. Martín Lutero vuelve a visitar Roma. Y cuando llega, él se da cuenta una vez más de la depravación. Ahora ya no llegó tan ignorante como la primera vez, sino que llegó con un conocimiento bíblico más profundo, hermano. Y él llega a Roma y habían unas gradas donde la gente compraba una indulgencia. Ya le voy a explicar qué es una indulgencia. La gente compraba una indulgencia y se le daba un documento, y con ese documento en la mano y con un rosario en la otra, la gente pegaba, hermanos, subía una grada de rodillas y rezaba Padres Nuestros, y luego volvía, hermanos, a subir otra grada, y así hasta llegar arriba donde estaba el Papa. Y Martín Lutero empieza a seguir esto, siguiendo la tradición. Pero cuando va a media ya, él, hermano, reflexiona y dice: ¿cómo es el hombre de poder llegar a creer tantas cosas supersticiosas? ¿Cómo es cautiva la conciencia del hombre al dejarse llevar por las tradiciones? A lo que él se baja furioso y ya no sube a ver al Papa, que era algo que él tanto había soñado. Entonces baja muy furioso y se da cuenta de la venta de las indulgencias, se da cuenta de la depravación que había, y eso, hermanos, impulsó a Martín Lutero a que fuera a escribir las 95 tesis en contra de esas indulgencias que la Iglesia Católica estaba vendiendo. Había un obispo llamado Alberto de Brandeburgo se llamaba ese obispo, y tenía de la mano a un hombre llamado Johann Tetzel, que era especialista en vender las indulgencias. Una indulgencia era la remisión parcial o total del castigo temporal que aún se mantiene por los pecados después que la culpa ha sido eliminada por absolución. En aquella época cualquier persona podía comprar una indulgencia, ya fuera para sí misma o para sus parientes muertos que permanecían en el purgatorio. El purgatorio, una doctrina también que salió de la silla papal. El purgatorio no lo va a encontrar en la Biblia. Y al ver, hermano, Martín Lutero, la astucia de Johann Tetzel, que era el hombre el cual había sido enviado por las naciones para vender indulgencias, era un hombre tan dramático para vender las indulgencias. Era un hombre, hermanos, especialista en esto. Él se quemaba una mano, encendía fuego y se quemaba una mano y le enseñaba a la gente. Y le decía: ¿saben el dolor que siento con mi mano quemada? ¿Alguna vez se han quemado ustedes y se han acercado al fuego? Y les decía Johann Tetzel: piensen en sus familiares que ahorita están en el infierno, en el purgatorio, pagando por sus pecados. Pero con una moneda que ustedes depositen en este cofre, podrán sacar esa alma de ese lugar de tormento. Y el eslogan de las indulgencias era: en lo que suena la moneda, estás librando un alma de la pena. Oiga el eslogan que tenían: en lo que suena la moneda, estás librando un alma de la pena. Porque con esa venta de indulgencias selladas por el Papa, se creía que con esa compra, ese documento escrito, la gente podía sacar a sus familiares del infierno, del purgatorio, del lugar de tormento. O si usted iba a cometer un pecado el día de mañana, usted compraba la indulgencia para que ese pecado no le fuera tomado en cuenta. Cuentan en la historia, no sé qué tan cierto será, que un hombre estaba borracho en una esquina
y Martín Lutero le empezó a hablar de Cristo, pero el hombre le dijo, Martín Lutero le dijo, en la condición que estás vas para el infierno, estás condenado. Y el hombre borracho sacó la indulgencia y le dijo, mira, yo ya tengo pagado el pecado que ahorita estoy cometiendo, por lo tanto, si me muero hoy o mañana, yo sé que voy para el cielo. Porque esa era la mentira de las indulgencias. ¿No le parece tan familiar al dispensacionalismo de nuestros días? Que dicen, con una oración que usted haga, usted ya está entrando al cielo y no importa que no sufra ningún cambio en su vida. No importa que hayan frutos dignos de arrepentimiento. Si usted viene hoy aquí al altar y confiesa sus pecados, y si quiere depositar una ofrendita, ahí está el guacarito para que eche una moneda, y usted ya está escrito en el libro de la vida. Y gloria a Dios por estas personas que se han convertido al Señor. Decía Johann Tetzel, el vendedor de indulgencias, no importa cómo te encuentres, no importa si tienes arrepentimiento o no, esta indulgencia paga tus pecados. Esto llamó la atención y hizo explotar la paciencia de Martín Lutero al oír que no importa si habían cambios o no, esa indulgencia pagaba sus pecados. Entonces Martín Lutero va y escribe las 95 tesis en contra de esas indulgencias. La intención de Martín Lutero era invitar, hermano, al clero católico a debatir sobre esas indulgencias. Martín Lutero no quería dividir la iglesia, él quería debatir contra esas indulgencias y él estar amparado en la Biblia que las cosas no eran como ellos decían. Entonces ese momento empieza a causar Martín Lutero algo en la iglesia católica y todos empiezan a movilizarse. En 1518 hay un enfrentamiento de teología en lo cual Martín Lutero también vence a sus opositores. En 1519 Martín Lutero entiende la justicia de Dios como algo pasivo que Dios otorga al justificante. Y cada vez sus convicciones iban creciendo más. En 1519, en ese mismo año, él tiene un debate abierto con el maestro llamado Johann Eck. En realidad, Johann Eck no iba a debatir con Martín Lutero, sino con un colega de Martín Lutero. Un hombre que apoyaba lo que Martín Lutero decía, y los papas enviaron a este teólogo, este profesor en teología llamado Johann Eck, para que pudiera tener un debate abierto con ese colega de Martín Lutero. Pero Martín Lutero, al informarse de eso, busca la manera de involucrarse en el debate, y él ya estaba convencido que la justicia de Dios se recibía por la fe. Entonces él va y se involucra en el debate, aunque no lo habían invitado, y hace pedazos, hermano, al teólogo, a Johann Eck, en el debate que él tiene, claro, siempre de Martín Lutero citando las Escrituras. En 1520 tenemos lo que es la bula papal. ¿Qué es la bula papal? Es un documento que los papas sellaban, con el cual podían eliminar al que era parte del clero católico, o también eso servía para permitirle la entrada a alguien que iba a llegar a servir con ellos. Era un documento sellado por el Papa. ¿Y qué es lo que hizo el Papa en esta bula? Excomulgó a Martín Lutero del clero católico. Excomulgó, lo sacó de ser parte ya de la iglesia católica. Martín Lutero recibe, hermanos, una copia de esto y la quema, y quema también una defensa que habían presentado en contra de las 95 tesis que él había clavado en la puerta de la iglesia. Para este tiempo ya había gente de la que estaban siendo abiertos sus ojos por las enseñanzas de Martín Lutero. Había gente ya que lo apoyaba, pero el número en contra era mucho más grande que el grupo que estaba a favor de él. Los papas y el emperador Carlos V, que estaba recién llegado al imperio, hacen, hermanos, lo que se conoce como la dieta de Worms, siempre en Alemania,
¿Qué era la dieta de Worms? No crea que se ponían a dieta y no comían. Era una asamblea de los principios del Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, de Alemania, llevado a cabo en Worms. Fue presidida por el recién nombrado emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano. Se convocó una asamblea. A eso se le llamaba la dieta de Worms. Se convocó una asamblea donde iban a estar cardenales, papas, reyes. Y acuérdese que la política y la religión estaban de la mano. Y un hombrecito se había levantado a contradecir las autoridades, las creencias, las tradiciones. Pues a Martín Lutero se le obliga a estar en la dieta de Worms, en esa asamblea que van a ser de gente importante para poder hacer lo que se retracte de sus escritos. Y en 1521 se lleva a cabo la dieta de Worms, donde se reúnen reyes, se reúnen cardenales, se reúnen papas, se reúne gente del clero católico para poder acusar a Martín Lutero de hereje y, por supuesto, si era posible, para llevarlo a la Inquisición, para que lo torturaran por contradecir, hermano, el santo, el sacro Imperio Romano. Martín Lutero llega ese día a la dieta de Worms. Esa dieta se llevó a cabo en abril, un 17 de abril. Y se le hicieron dos preguntas a Martín Lutero. Martín Lutero pensó que se le iba a permitir presentar sus puntos en contra de lo que los papas enseñaban. Pero se llega a encontrar la sorpresa de que no fue así. Se le dice a Martín Lutero, solo tienes que responder sí o no. Te vamos a hacer dos preguntas. Imagínense, hermano, Martín Lutero estaba allí frente a papas, frente a reyes, frente a emperadores, frente a cardenales, gente importante. Y él estaba ahí enfrente de ellos. Y se le hacen dos preguntas. La primera pregunta le dicen, Martín Lutero, usted ha escrito estos libros que tenemos aquí. Allí tenían los libros que él había escrito. La primera fueron 95 tesis, habían otros que son 28 tesis de Martín Lutero. Ahí habían más escritos en contra de las indulgencias y todo eso. Y Martín Lutero responde, sí, yo los he escrito. Se le hace la segunda pregunta y le dice, Martín Lutero, ¿se retracta usted de los escritos por los cuales se le considera un hereje en contra de la Iglesia Católica en frente de la ley de los papas? Y Martín Lutero valientemente y con gran, hermanos, atrevimiento dice, necesito un día más para pensarlo. Había llegado gente importante a esa asamblea. Había llegado gente, hermanos, reyes, cardenales, papas, gente importante. Y a Martín Lutero se le atreve pedir un día más para poder dar una buena respuesta. Y le dicen a Martín Lutero, dé una respuesta sencilla y rápida. Y él dice, quiero responder correctamente, por favor denme un día más. Y en ese día que él se va por la noche, hay un libro que se llama La oración de Martín Lutero también, donde él empieza a decirle a Dios que le dé fuerza. Y él peleaba con el diablo y le decía, qué cobarde, ¿cómo te quedas callado cuando tienes que hablar la palabra de Dios? Él empieza a confrontarse a sí mismo. Al día siguiente está otra vez la asamblea y llega Martín Lutero, ahora sí ya preparado. Y se le vuelven a hacer nuevamente las dos preguntas. Martín Lutero, ¿usted ha escrito estos libros? Martín Lutero responde, sí, estos libros son míos. Martín Lutero se retracta de estos libros y él empieza, hermanos, a querer debatir, pero le dicen, no es permitido debatir, sino que solamente es un sí o un no. Una respuesta, dicen, sencilla, sin dientes y sin cuernos. Entonces Martín Lutero responde de esta forma
y tenemos escrita en documentos esta famosa respuesta que Martín Lutero da en la asamblea en 1521, un 17 de abril. Martín Lutero se retracta de estos escritos, a lo que Martín Lutero responde: ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes. Y Martín Lutero dice: a menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razón clara, porque yo no confío ni en el Papa ni en los concilios, ya que es bien sabido que a menudo han errado y se han contradicho a sí mismos. Me veo obligado por las Escrituras que yo he citado y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo y no voy a retractarme en nada, ya que no es ni seguro ni justo ir contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. No creo ni en los papas ni en los concilios, a menos que me prueben con la claridad de las Escrituras que yo estoy errado, me voy a retractar. Pero el citar las Escrituras en mis escritos cautivan mi conciencia y no es correcto ir contra la conciencia ni justo. Por lo tanto, no pienso ni quiero retractarme. Que Dios me ayude, dice Martín Lutero, porque él sabía hacia qué se estaba enfrentando. Ese día sale Martín Lutero y todos están impresionados de ver la respuesta de este hombre, que traería un cambio a la religión. Un hombre que causaría que la iglesia pueda volver a los principios bíblicos. Y cuando él sale de allí, ya habían dicho: maten a Martín Lutero, si alguien lo mata no se le va a acusar. Pero había un rey, había un príncipe en medio de todo eso, que había hallado gracia a Martín Lutero y había leído sus escritos. Y este príncipe se quiso sobornar por medio de los papas, de los emperadores. Pero este príncipe mandó a unos guardias para que raptaran del bosque a Martín Lutero y lo llevaran a un lugar seguro. Y cuando Martín Lutero es raptado, es tomado como prisionero, él dice: bueno, me mataron, mis enemigos me tomaron. Pero cuando llega donde lo iban a llevar, le quitan, hermano, la capa, le quitan con lo que lo llevaban cubierto, y se da cuenta que son sus amigos. Y ahí se tiene escondido, y empieza Martín Lutero a escribir la traducción del Nuevo Testamento de latín al alemán, para que todos, del más alto hasta el más sencillo, hablando socialmente, pudieran conocer las Escrituras. Tanta fue la capacidad que Dios le dio, porque la gloria es para Dios siempre, hermano. Tanta fue la capacidad que Dios le dio a este hombre, que en 3 meses tradujo todo el Nuevo Testamento de latín al alemán. Y la imprenta empezaba, hermano, con un hombre llamado Gutenberg. Tenía poco tiempo de haber empezado la imprenta. Y este hombre vino y tomó las 95 tesis de la puerta de la iglesia y empezó a imprimirla, a poder proporcionar material para que la gente pudiera tener, hermano, esos escritos en sus propias manos. Y así después el Nuevo Testamento, hermano, se llevó a la imprenta y empezó a poder expandirse. Y en Inglaterra llegó entonces ahora una religión que se le conoció como luteranismo, por Lutero, porque él causó una división, aunque no era la intención de Martín Lutero, sino volver a la palabra del Señor. Entonces luego se traduce el Nuevo Testamento al alemán y empieza en todos los Países Bajos a expandirse la lectura de la bendita palabra de Dios. Y la gente ahora ya tenía la oportunidad de tener en sus manos no la palabra de un papa, no las tradiciones puestas por una religión. La gente empezó a tener en sus manos
la inspirada palabra del Señor y se daban cuenta de toda la falsedad, y el entendimiento de las personas era abierto y la palabra le daba vida a las personas, y se empezó a levantar un movimiento conocido como los reformadores. Empezaron a unirse hombres a leer las escrituras y empezaron a debatir, empezaron a presentar confesiones de fe ante los concilios donde estaba involucrado siempre la religión con la política, y ellos presentaban, hermanos, los escritos, las confesiones de fe que ellos tenían sujetas a la palabra del Señor. A partir de ahí empieza una nueva época. Un sencillo hombre que Dios usó, que no se esperaba él en esa noche que clavó las 95 tesis, no se esperaba, hermano, lo que iba a causar, el efecto que iba a tener, mas sin embargo Dios estaba usando a ese monje católico para poder volver a tener su bendita palabra en nuestras manos. Amén. Martín Lutero fue preparado para idiomas hebreo y griego. Lo que no sabían, que lo estaban preparando para su propio ataque. ¿Se recuerdan de Pablo? Que dice: yo era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, celoso. No había otro mejor fariseo que Pablo. Cuando ahora es reformado y sale del catolicismo Martín Lutero, dice: no había un monje mejor que yo y tan devoto a la religión. Me confesaba tanto que yo quería estar limpio con Dios. Pero ahora mi paz ha hallado alma al ver que solamente es por la fe, al ver que no es por obra la salvación, al ver la verdadera imagen de un Dios que me ama, porque él tenía la imagen de un Dios odioso que quería destruirlo, pero ahora al conocer la Biblia él pudo tener la imagen de un Dios verdadero. Él pudo compartir con otros el verdadero evangelio de la palabra del Señor. Y ahí empieza la era moderna, se le conoce. La era en la que nosotros estamos es la era contemporánea. Se conoció también como la era de los reformadores. Y del siglo XVI hasta el siglo XX hubo hombres que se levantaron para debatir basados en la palabra del Señor. Entre ellos hay uno muy reconocido como Juan Calvino. Este hombre también aportó para que nosotros ahora en día podamos tener estos 5 principios bíblicos conocidos como las 5 solas de la Reforma Protestante. Amén. Las 5 solas no fueron formuladas solo por Martín Lutero o solo por Juan Calvino, sino del siglo XVI hasta el siglo XX. Hombres que se juntaron a estudiar la Biblia, hombres que fueron torturados, hombres que fueron quemados. Hermano, el que escribió la Reina Valera, la traducción que nosotros más tenemos, pasó 12 años huyendo de las autoridades para traducir la Biblia, hermanos, al idioma que nosotros pudiéramos comprenderla. 12 años huyendo y escondiéndose con los pergaminos y traduciendo porque querían matarlo. Y hermanos, esta Biblia que nosotros ahora tenemos, no podemos menospreciarla. Y por eso la insistencia de nosotros, que quizás le vamos a aburrir en algún momento de estarle diciendo: hermanos, la Escritura, hermanos, la palabra, porque esta es la ley que el Señor nos ha dado. Aquí no hay contradicciones. Aquí podemos sujetarnos a ciegas en la palabra del Señor con una interpretación correcta, que no hay falla, no hay error, porque es la palabra del Señor. El tener nosotros estos escritos costó sangre de hombres que Dios preparó, que Dios le dio osadía para poder enfrentarse a las autoridades, para ser quemados, para ser torturados, para que ahora nosotros tengamos la bendita palabra de Dios a un idioma que podamos entenderlo. No es justo que pisoteemos la Biblia, no es justo que la tiremos como cualquier libro sencillo, barato, sino reconocer que esta palabra tiene autoridad para nuestras vidas. Amén. Y se formularon entonces las 5 solas, de las cuales son sola escritura, que significa solo por escritura; sola fide, que significa solo por fe; sola gratia, solo por gracia; solus Christus,
solo Cristo o a través de Cristo solamente. Y soli Deo gloria, solo a Dios sea la gloria. Del siglo XVI hasta el siglo XX se formularon estas 5 solas, este material escrito que nosotros podemos tener para más sencillamente nosotros poder ampararnos en la palabra. ¿Por qué, hermanos, Martín Lutero luchó por el principio de sola escritura? Él quería que la iglesia volviera a la escritura. Él quería que la iglesia no se dejara llevar por tradiciones ni por dogmas papales, y quería que la iglesia se sujetara solamente a la palabra del Señor. Y al sujetarse a la palabra del Señor es que viene la otra como una cadena, sola fe. Se dieron cuenta al sujetarse de la palabra de Dios que ya la salvación no era por obras, sino solamente por la fe en Cristo Jesús. Y teniendo ya el segundo principio, se dieron cuenta que ese mismo principio lo llevaba al siguiente, que si era solo por fe, y Efesios 2:8 dice que esto es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. Ellos llegaron a la tercera sola, que es solo por gracia. Esto lo llevó a darse cuenta que si era solo por gracia, era solamente a través de Jesucristo. No había ya más intermediarios entre Dios y los hombres, solamente por Cristo. Y al darse cuenta que la salvación era por Cristo, llegaron a la quinta sola y decir, en realidad la gloria no es para el hombre, la gloria solamente es para Dios. Y se formula soli Deo gloria, solo a Dios sea la gloria. El cristiano creyente tiene que darle la gloria a Dios por estar en el evangelio, por su familia, por sus alimentos de cada día, por todo lo que el hombre logra. La gloria solamente es para Dios. Cuando usted entiende que la salvación es de Dios y no suya, usted va a entender que la gloria solamente es para Dios. Y ese es el interés de conocer estas doctrinas, que cada vez conozcamos más al Señor. La iglesia de ahora en día necesita una reforma nuevamente, porque ahora ya no es solo la iglesia católica, la iglesia cristiana ya no está avanzado en los principios bíblicos. Amén. Las tradiciones que la iglesia católica tiene, también la iglesia cristiana las ha abrazado. ¿Por qué? Porque violan el principio de sola escritura. Amén. Porque ellos dicen, tuve una revelación y el Señor me mostró, y tuve un sueño y tuve allá y aquí esto lo otro, y yo pienso que debería de ser así, y pisotean la escritura como fuente autoritativa para la iglesia, y ponen sus pensamientos, ponen sus visiones, ponen, hermanos, lo que ellos creen conveniente y lo meten a la iglesia, y esto diluye el verdadero evangelio de Cristo. Pudiéramos decir que hoy todas estas iglesias cristianas no se deberían de llamar iglesias cristianas, se deberían de llamar iglesias católicas, porque no se sujetan a la palabra, sino a los dogmas de hombres y a las tradiciones que están metidos en la iglesia. La iglesia necesita una reforma. Si usted pregunta a las iglesias cristianas, no hay el principio de sola escritura, mucho menos los otros. O si la gente los menciona, ni siquiera saben en qué consiste cada uno de ellos. Y todo cristiano tiene que conocer estas 5 doctrinas, estas 5 solas, para poder tener un fundamento bíblico, para que su vida pueda estar arraigada al verdadero Dios, hermano. Y esto traer una imagen verdadera de nuestro Dios. No vaya a malinterpretar y decir, hoy el culto se habló de Martín Lutero. Estamos viendo, hermanos, el trasfondo histórico del por qué tenemos estas 5 solas. Y Martín Lutero fue el máximo exponente, el que causó todo esto. Hubo 100 años antes de Martín Lutero hombres que intentaron levantarse contradiciendo a los papas, pero no pudieron causar lo que este hombre causó. A unos los mataron, los crucificaron, no pudieron causar lo que este hombre hizo, pero Dios lo usó para que ahora nosotros podamos tener su bendita palabra como fuente. Si no, usted y yo católicos fuéramos
Que Dios nos libre de todo eso. La gloria solamente sea para Dios. Por estos hombres que dieron su vida. No es posible que la gente diga, yo prefiero la profecía que la palabra. Ahí solo de Biblia hablan. A mí me gustan esos cultos de fuego donde se danza. A mí me gustan esos cultos donde la gente cae al piso. ¿Dónde está en la Biblia eso, hermano? Pero como la gente no conoce la Biblia, el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo te va a guiar a través de su palabra. Porque el Espíritu Santo inspiró la Biblia y es el mismo que ahora te va revelando la verdad que Él inspiró hace muchos años atrás por diferentes hombres en diferentes épocas, hombres de diferentes naciones. Y no hay contradicción en su bendita palabra. Si no, hermano, aquí está la fuente de autoridad para la iglesia. Así que es así como espero haberme dado a entender cómo es que nace la reforma protestante en el siglo XVI. No es una nueva religión como muchos dicen, no, es que la iglesia verdadera, el verdadero evangelio se había perdido, pero Dios usó hombres para que volvieran a la escritura y que votaran las tradiciones, que votaran, hermanos, los dogmas papales y que la iglesia tomara un rumbo diferente. De ahí es que nace la reforma protestante. Ahora nos llaman protestantes a nosotros por eso. Y ni nos merecemos ese sobrenombre, porque la iglesia ni protesta ahora en día. La iglesia se queda callada. No, es que hay que respetar el respeto al derecho ajeno de la paz. Cobardes son, que no tienen el conocimiento ni la autoridad de la palabra. Si eso es ser protestante, Jesús fue un protestante, porque le dijo a los fariseos, ustedes han tirado la palabra de Dios y se han aferrado a dogmas, a enseñanzas de hombres. Eso fue lo que estos hombres hicieron y lo que nosotros seguimos haciendo. La reforma no ha terminado. La reforma sigue y la reforma es urgente ahora en día. Se necesita volver a las escrituras porque la mayoría de iglesias se están guiando por lo que se les viene en gana, por tradiciones tontas que meten a la iglesia, y el verdadero evangelio ha sido diluido y queda en vergüenza toda la sangre que estos hombres derramaron para que tengamos su palabra. Queda pisoteado toda aquella gente que Dios la usó para sacrificar sus vidas, para tener su bendita palabra. Y por eso vamos a seguir insistiendo en esta iglesia y esperamos que usted sea movido por el Espíritu Santo, sea, hermanos, motivado a querer conocer su palabra, a ser alguien que cuando va a hablar contra lo falso cite las escrituras como fuente de autoridad, y no nos importan tanto los milagros, ni las lenguas aprendidas, ni las falsas profecías, ni manifestaciones raras que se le atribuyen al Espíritu Santo. En esta iglesia no nos interesa nada de eso, nos importa la palabra de Dios. Cuando Dios habla, la tierra calla, la tierra tiembla, porque está hablando el Rey de Reyes, soberano Dios. Decía Piper, un puritano, ¿quieres oír la voz audible de Dios? Lee la Biblia en voz alta. Dios me habló en voz audible, dice la gente. ¿Y qué le dijo? Me dijo que la vecina es la que me ha puesto un trabajo. Yo la vi con cara de serpiente. Esas son tonterías, hermano. El Señor te va a hablar a través de su palabra. Y ese ha sido el interés nuestro. Y esa era la introducción de esta noche. Si quedaron dudas, acérquese con confianza. Aquí tengo escrita la fecha. Y si en algo no entendió, acérquese. A mí no conocemos todo, pero juntos podemos buscar, hermano, y profundizar más para tener claro que la reforma, los reformadores, no es una secta como dicen los católicos, no. Es que esos hombres volvieron a la escritura. Y esto traía que causar un cambio. Tenía que traer luz en una época de oscurantismo. Tenía que haber una luz que alumbrara toda aquella época que estuvo en tinieblas. Y es así como nosotros ahora tenemos su bendita palabra en nuestras manos. Amén. Así que esa era la introducción de esta noche. En la próxima predicación vemos qué significa sola escritura, después sola fide, sola gratia,
Solus Christus y de último Soli Deo Gloria. Amén. Que Dios les bendiga esta noche a todos. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y por este momento donde hemos sido alimentados a través de tu palabra y recordando esos hombres que tú capacitaste, Señor, reconociendo que la gloria es tuya siempre. La gloria no es de ningún hombre, como dijo Pablo. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Nada somos sino hombres sencillos en manos de un Dios poderoso que Él se ha dignado a usar para que su evangelio pueda ser presentado con fidelidad en medio de esta época que hoy nuevamente vivimos de oscurantismo, de tiniebla, donde no alumbra la luz de tu palabra. Queremos ser esos instrumentos en tus manos, Señor, preparados y capacitados para poder presentar tu santo evangelio. Capacita a tu iglesia cada día más, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.